Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El verso 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos esta enseñanza aquí donde Juan el Bautista se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Cuando Juan aquí identifica a Jesús como el Cordero, está hablando del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y él está hablando de que Cristo es el Cordero Pascual, el Cordero que se mataba en el Antiguo Testamento en la Pascua, y que está representado por todos los corderos. Cristo estaba representando todos los corderos que murieron en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo está hablando de los sacrificios y del derramamiento de sangre que hubo en el Antiguo Testamento, con todos los animales que ahí se sacrificaban. Pero Juan dice, aquí en su Evangelio, aquí en el Evangelio de Juan, pero el que está hablando aquí es Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él está diciendo esto, y los que estaban ahí, los del pueblo judío, los israelitas, sabían a qué se estaba refiriendo, porque en este tiempo, cuando Juan el Bautista dijo esto, estaba a punto de celebrarse la Pascua. Esa festividad que ellos conocían y que en el Antiguo Testamento sabemos que el pueblo judío sacrificaban corderos en la festividad de la Pascua. Incluso tal vez nosotros hasta tendríamos que ir al Antiguo Testamento y ver estos pasajes de los cuales se está refiriendo aquí Juan el Bautista. Nosotros si vemos la enseñanza del Cordero de Dios, del Cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, vamos a ver esta imagen, esta enseñanza, esta doctrina del Cordero, que incluso usted va a encontrar pasajes refiriéndose al Cordero desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Entonces esto es algo muy importante que nosotros debemos de conocer, debemos de saber, y muchos de ustedes que han leído la palabra de Dios saben al respecto de lo que se está hablando. De hecho, Éxodo capítulo 12, del 1 al 6, vamos a leer. Y ahí está hablando Moisés, está hablando Dios a Moisés y está hablando acerca de la Pascua. Pero antes de leer estos pasajes, en el libro del Éxodo, en estos 6 versículos, les puedo hacer un pequeño resumen. Usted tal vez ya lo sabe, pero a lo que se estaba refiriendo. El pueblo de Israel, como todos sabemos, en aquel tiempo estaba en cautiverio, en esclavitud. Ellos se encontraban en Egipto. Y el faraón
o el rey de Egipto era cruel, era un amo muy cruel que de todo el pueblo judío. Los tenía atormentados, los tenía esclavizados, los oprimía con duras tareas, dice la palabra de Dios. Y ahí estaban ellos esclavos, estaban sirviendo al faraón, ellos no podían ir para ningún lado, ellos hacían solamente lo que el faraón decía. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel estuvo esclavizado por más de 400 años en Egipto. Y todo eso incluso estaba profetizado que iban a estar esclavizados por todo ese tiempo, pero que Dios iba a enviar un libertador, que los iba a rescatar, los iba a sacar de esa esclavitud y los iba a llevar a la tierra de Canaán, que nosotros vemos como Dios, pasado, cumplido el tiempo, levantó a Moisés. Pero el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaban atormentados con esas duras tareas en Egipto. Ellos necesitaban ser redimidos, necesitaban ser liberados. Y Dios tenía un plan para redimir a su pueblo y liberarlo. Y dicho plan consistía en un corderito, en un cordero. Porque si leemos en el libro del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, dice, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El verso 5 dice que el animal será sin defecto. Debe de ser macho de 1 año. Dice: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El verso 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí estamos viendo, en este pasaje, que ellos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, eran esclavos. Y Dios los iba a liberar. Y lo que iba a utilizar era un cordero. De todas las criaturas que existen, que Dios había creado, sería un cordero. Elegiría Dios un cordero. ¿Por qué? Porque un cordero era una criatura delicada. Un cordero era un animalito manso. Y la más indefensa de todas esas criaturas era un cordero. Porque un cordero no tiene, para empezar, un cordero no tiene colmillos. Un cordero no tiene garras. Un cordero no puede correr. Si usted se ha familiarizado con este tipo de animalitos, estos animales incluso pueden ver venir el peligro y ellos no corren, ellos se quedan quietos, ahí parados, ellos no reaccionan. Los pueden atropellar, les puede acontecer cualquier situación y ellos están ahí parados, no se mueven para ningún lado. Ellos no pueden pelear. De hecho, un cordero no asusta a nadie. Es más, un cordero, si usted ve un cordero se queda quieto. Cuando usted va a verlo, un cordero se queda quieto. Un cordero es como si hasta pudiera él decir: ¿tienes hambre? Cómeme. Puedes hacer conmigo lo que quieras. ¿Tienes frío? Esquílame, quítame la lana, puedes cobijarte con ella, quítame la piel.
un cordero parece entregarse a sí mismo a su verdugo. Pero también vemos que aquí la palabra de Dios dice que este cordero debería ser un cordero especial. Dice la palabra de Dios aquí que debería ser sin defecto. Debería ser también de 1 año, dice. De 1 año. Tenía que cumplir con estos requisitos. Lo tomarían de 1 año, dice, de las ovejas o de las cabras. Se hacían varios sacrificios, pero ahorita estamos hablando de lo que es el cordero. O sea, que una imperfección descalificaría a este cordero. Y cuando se elegía o elegían a un cordero para el sacrificio, en aquel tiempo, si usted va a las leyes que se encuentran aquí en el Antiguo Testamento, usted las puede ver aquí en donde se ofrecen los sacrificios, aquí mismo en Éxodo, en Levítico. Usted va a ver cómo estos animalitos eran observados cuidadosamente. Los sacerdotes tomaban esos corderos para la Pascua y los observaban. Toda parte del corderito, les abrían su boca, los inspeccionaban, les revisaban, por decir, los párpados, los pies, sus patitas, sus orejas. Pues una imperfección descalificaría a este cordero. Acuérdense, allá en el libro de Malaquías, de los profetas, cuando Dios estaba enojado con los sacerdotes porque dice que ya le estaban ofreciendo los sacrificios que estaban ofreciendo ya no eran como Dios los había pedido, sino que le estaban ofreciendo animales defectuosos, los que tenían sus patitas quebradas, los que les faltaba algo, los más feos. Ellos ya estaban ofreciendo cualquier animal, ya no le ponían atención, que tenía que ser escogido cuidadosamente como Dios lo había mandado. El punto es que estos sacerdotes observaban cuidadosamente a este corderito, que estuviera bien completamente. Cualquier imperfección descalificaría a ese cordero. Y Dios quería